Hola, hola, ¿qué tal? Mirad lo que vamos a hacer esta semana. Para hacer este bolso vamos a utilizar tela de tu preferencia. Yo haré este en dos colores. Un par de asas de 55 centímetros, estas son recicladas, pero tú las puedes hacer como quieras. Una cremallera de 42 centímetros, a la que le pondremos este embellecedor. Ya luego te digo cómo. Vamos a necesitar también otra cremallera de 15 centímetros, con la que vamos a hacer un bolsillo interior. Tela de forro y entretela termoadhesiva. Para empezar sacamos un patrón para trabajar con más facilidad. Este mide 46 por 34 centímetros. Ahora vamos a medir 14 centímetros desde la base y este trozo lo vamos a recortar para tener dos mitades como estas que usaremos para cortar las telas. Entonces para la parte exterior he sacado dos piezas en tela estampada y dos en tela unicolor. Y esto va a ser la parte exterior del bolso. Esta otra pieza mide 6 por 34 centímetros y es donde pondremos la cremallera. Del forro también sacamos dos piezas, pero con las medidas iniciales de 46 por 34. Vamos a empezar por hacer el bolsillo interior. Para esto vamos a medir la cremallera quitándole 2 centímetros de cada lado y a 8 centímetros del borde superior centramos la cremallera. Entonces marcamos una línea que es la línea central que ves aquí, y marcamos también el ancho. En mi caso, de aquí a aquí mi cremallera mide 1,5 centímetros. Ten en cuenta que luego debes coserla por los bordes. Ese centímetro y medio lo he marcado aquí y me ha salido este recuadro. Ahora, para darle más firmeza a la parte de la cremallera y para evitar que la tela se deshilache, le vamos a poner un trocito de entretela por la parte de atrás, guiándonos por las líneas que hemos marcado. Aquí les muestro cómo queda después de haberla planchado. Una vez pegada la entretela, doblamos por la mitad como estás viendo, procurando alinear bien las marcas, y justo por la línea central hacemos un pequeño corte que te permita meter la tijera y terminar de cortar, que es lo que voy a hacer ahora mismo. A 1 centímetro antes de llegar al final, corta en diagonal de lado y lado, de forma que se haga como especie de una V o de una P pequeña, como le conozcas, ¿vale? Entonces la abertura debe quedarte de esta manera. Una vez tengamos la ventanita ya abierta, la vamos a doblar por donde habíamos marcado antes el recuadro. Para hacerme la costura más fácil, le he pasado un hilván. Y así nos tiene que quedar la ventanita. Ahora vamos a poner la cremallera. La ponemos desde atrás, centrando bien los dientes y el carro. Vamos a ponerle unos alfileres, o si quieres puedes pasarle también un hilván. Y cosemos alrededor, por todo el recuadro. ¿Ves? Así nos tiene que quedar. Para el bolsillo tomé un trozo de tela y con la plancha marqué los bordes a 1 centímetro. De esta forma. Ahora lo vamos a poner por la parte de atrás de la cremallera, con el derecho de la tela hacia abajo, así. Voy a colocar por aquí unos alfileres y comprobamos que está bien colocado. Entonces esto lo vamos a coser por aquí alrededor. ¿Ves? Aquí ya está cosido y así nos ha quedado el bolsillo. Y esto lo vamos a dejar por aquí en espera. Ahora vamos a poner en el otro forro un bolsillo sencillo. Para ello marqué los bordes con la plancha y pasé una puntada solo por aquí, por la parte de arriba, que será la abertura del bolsillo. Esto lo centramos a unos 6 centímetros del borde superior del forro. Entonces esto lo vamos a coser por aquí alrededor. Aquí ya lo hemos cosido. Yo lo voy a dejar así, pero si tú quieres puedes pasarle una costura por aquí para hacerlo doble. Ahora vamos a trabajar con la tela exterior del bolso. Las piezas que hemos cortado las vamos a poner así, con los derechos enfrentados, y cosemos por aquí. Y vamos a hacer lo mismo con las otras dos piezas. Alineamos bien y cosemos. Aquí ya tenemos entonces las piezas preparadas. También le he pasado una costura por aquí encima para asentar la costura y que tuviera un mejor acabado. Una vez hecho esto, vamos a pegarle la entretela.
Se hace por la parte del revés de la tela, de esta forma. Pasamos una plancha, si la tuya es de vapor, tienes que quitarle la opción de vapor, de esta forma. Vale, aquí ya está esto preparado. Queda bastante firme y esto ayuda a darle forma y cuerpo al bolso. Ahora es el momento de poner las asas. Yo las he puesto a unos 14 centímetros de separación y las cosemos por aquí a 1 centímetro del borde. Una vez puestas, vamos a ponerle la pieza donde va la cremallera, de esta forma. Y la cosemos a 1 centímetro del borde, incluyendo las asas y cuidando de pisar la costura que ya habíamos hecho, para que luego no se vea, y así nos tiene que quedar. Ahora le voy a poner el embellecedor a la cremallera. A un trocito de tela le he marcado los bordes con la plancha. Esto lo doblamos y lo vamos a meter en el extremo de la cremallera y cosemos por aquí bien pegadito al borde. De esta forma va a quedar y se ve mucho más bonito. Ahora la cremallera la vamos a poner así, con el derecho hacia abajo. Yo le he puesto aquí un hilván para facilitarme la costura. Ahora bien, luego de pasar el hilván, le vamos a hacer a la cremallera esta curvita, porque lo vamos a coser por aquí, no la vamos a coser del todo. Bueno, ya la tenemos cosida y ahora vamos a ponerle encima el forro, con el derecho o con el bolsillo hacia abajo. Sujetamos con alfileres. Revisamos que esté bien colocado y cosemos por aquí por el borde. Ya tenemos entonces la cremallera puesta por un lado. Así queda. Ahora a la otra parte del bolso vamos a ponerle encima la cremallera. Alineamos bien por aquí y fijamos con alfileres. ¿Recuerdas la curvita que hicimos aquí para dejarle una orejita a la cremallera? Pues a la misma altura la volvemos a hacer, así. Y para que no nos moleste, la vamos a apartar poniéndole un alfiler. Y cosemos por aquí. Así se ve por el lado del forro y así por la parte exterior. Hecho esto, vamos a poner el otro. Entonces ponemos forro con los derechos enfrentados. Vemos cómo va a quedar y si está todo correcto, cosemos por aquí. Recuerda no coser la orejita de la cremallera. Ahora sí, cosemos. Aquí ya está todo esto listo, así debe quedar y ahora vamos a cerrar el bolso. Abrimos entonces la cremallera a la mitad y luego unimos la parte del forro por un lado y la parte exterior por el otro. Sujetamos las telas para que no se muevan y cosemos con una puntada recta todo alrededor, menos unos 15 o 20 centímetros del forro que lo dejaremos abierto para darle la vuelta al bolso. Una vez que lo hayamos cosido nos va a quedar esto abierto y lo vamos a aprovechar para meter la mano y sacar las esquinas. De esta forma le haremos el fondo al bolso. En las esquinas debes hacer coincidir ambas costuras, la de delante y la de atrás. Te puedes ayudar mirando por la abertura del forro y así compruebas que las costuras coincidan. Entonces marcamos a 4 centímetros de la punta y cosemos como hemos hecho por aquí. Aquí ya las hemos cosido, hemos cortado el sobrante y también hemos pasado un zigzag para que no se deshilache la tela. Ahora sí, damos la vuelta. A la abertura le hacemos un doblez y cosemos a mano o a máquina, como prefieras. Terminamos de meter el forro y también la pieza donde va la cremallera. Ubicamos la unión de las costuras y lo vamos a sujetar con alfileres para fijar también el forro y para darle un mejor acabado.
Entonces vamos a coserlo por aquí por el borde y todo alrededor. Y listo. Como ves, es un bolso bastante cómodo y con un tamaño perfecto. Espero que te animes a hacer tu propio bolso. Ya sabes que puedes combinar las telas a tu gusto. Si el video te gustó o te ha parecido útil, regálame un dedito arriba y compártelo con quien creas que le pueda interesar. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal en el botoncito rojo que encontrarás por aquí abajo. Os mando muchos besitos. Hasta pronto.